tiempo y vuestra atención. Quiero agradecer, como bien han dicho mis compañeras, todo el soporte de la Asociación Valenciana de Ciencia y Misterios, Inma, Ángel, Vicente, Marisa, Palmira, todos ellos porque han hecho esto posible, al Ayuntamiento por apostar por algo tan interesante y tan integral como la ciencia del misterio. La ciencia del misterio no es tan alejado de sí. Quiero agradecer que estéis aquí, que todos estos pares de ojos estén fijando en lo que hemos hablado tanto por la mañana con los ponentes de ayer y los de hoy, que ha sido muy interesante todo. Y quiero agradecer también la posibilidad de estar aquí, pues habiendo caminado un trecho que espero que todavía tenga camino. Hacer esta conversación, porque lo que siempre intento plantear es conversaciones, diálogos, para mí es interesante porque en cuanto puedo hablar, en cuanto puedo exponer cosas, es también parte de mi propio pensamiento, es parte de comentar en voz alta las cosas que para mí son inquietudes y que para mí son hallazgos y que para mí son curiosidades y que son sorpresas y a veces chascos y otras veces muchas más preguntas. A día de hoy, respecto a lo que a mí me ocurre, a mi experiencia personal, puedo decir que estoy un poco como esta imagen de Victoria Wilde, mirando algo que está ahí, sabiendo que hay un océano de movimiento, de preguntas, de vibración, de inquietud, pero al mismo tiempo de deslumbramiento. Para mí la palabra deslumbramiento es importante porque creo que desde pequeño lo que soy, que no soy ni medio ni sensitivo, soy algo, nada más. Lo del medio ni sensitivo y las medallitas y todo eso a mí particularmente no me interesa, porque creo que soy lo que soy porque soy quien soy. Y yo no nací siendo medio, nací siendo algo. Y a día de hoy me pregunto qué significa esa palabra, algo, me lo pregunto. Porque ser medium sé lo que significa, sensitivo sé lo que significa, pero saber qué simboliza mi nombre es un reto constante. Y es un reto constante que tengo tanto con el grupo, que son pues, mi familia, y con las investigaciones que hago con Cuarto Milenio, y también mi propia experiencia, mi día a día. Y curiosamente, tanto ese día a día como las experiencias con el grupo, como las experiencias de investigación con el programa, trazan una especie como de mapa, como la ciudad vista de noche, de lo que es mi emoción, de lo que son mis sensaciones, de lo que es mi forma de intentar comprender por qué rayos estoy aquí. Porque a mí me gusta mucho lo que es la ciencia respecto al cosmos, y los horizontes de sucesos y los horizontes de posibilidades es algo que siempre me ha llamado la atención, porque en el cosmos, o sea, en realidad el cosmos no deja de ser un paralelismo con lo que es la experiencia del misterio, porque la experiencia del misterio simboliza enfrentarte a algo que no sabes lo que es, pero que está ahí, y que es tan grande y que tiene como varios puntos de referencia, varias estrellas fugaces, varios soles, varias lunas, varias noches cerradas, varias nubes, y al mismo tiempo tiene esa gran hondura que tiene el misterio y que tiene que ver eso también con nuestro pensamiento, con los sentimientos de la profundidad. Ver al cielo no deja de ser un gran misterio, pero ese gran misterio es lo mismo que es aplicable a cualquier experiencia ante un hecho inexplicable. Como el tiempo es como es, quiero empezar, como siempre digo, la casa no se construye por el tejado. Esto que estáis viendo es mi interpretación cuando era muy pequeñín. Yo soy muy malo dibujando, pero era mi interpretación de algunas cosas a las que yo tenía miedo. Tenía miedo a que una mujer así apareciese porque cuando era pequeño tuve algunos sueños con personajes que no eran muy amables. Y eso me lleva a saltar al presente. Cuando hay mucha gente que te dice, me encantaría sentir lo que tú sientes, me encantaría vivir lo que tú vives. Sí, me encantaría, sobre todo al principio, te parecería fascinante. Sí. Pues no, porque resulta que cuando eres pequeño, como la imaginación, la fantasía, entre comillas, y lo que es la realidad se entremezclan, uno descubre que todo convive en uno mismo, y descubre que lo que uno veía de pequeño y que le contaba a otros que no lo veían, pues no era tan amable, y descubre que a través de los sueños ocurrían cosas raras,
y descubre que la cabeza del señor que está ahí, ¿os acordáis del gordo y del flaco? Vale, pues en sueños yo veía al flaco sin cuerpo, con la cabeza. Y resulta que tiempo después me regalaron un par de muñecos del gordo y del flaco, y resulta que el día de hoy, en 2022, el único que sobrevive conmigo es el flaco, con cuerpo entero, que lo tengo en casa. Y que aparece en el libro, porque era importante para mí mostrar que esas herramientas de pequeñín a mí me servían para traducir lo que yo no sabía explicar. Por eso me es tan fascinante todos aquellos que dicen que se venden y les pasa estas cosas, porque te cuentan una superproducción de Hollywood que es alucinante. Cuentan una superproducción en la cual hay 40.000 ángeles, 40.000 naves espaciales, 30.000 espíritus y 30.000 espíritus extras que vienen con sus cohortes de cosas. Y luego lo que tú estás viendo es un panadero. Es extraño, es extraño, es extraño. Y es extraño toparse que lo que uno ha vivido desde pequeño, con todo ese cúmulo de sensaciones, de preguntas, porque yo no dejo de ser un amasijo de preguntas. Sol y Pierre lo saben, o sea, cuando investigamos, nos preguntamos cosas, elaboramos teorías, y nunca podemos decir que esta es la certeza así, 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 por una sencilla razón, porque ¿quién es el guapo o la guapa que sabe que esto es así, 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 así? ¿Quién lo sabe? Yo, sinceramente, en mi caso, cuando hay espíritus que nos dicen algunas cosas, siempre lo ponemos un poco en tela de juicio, siempre damos la posibilidad a la duda, porque si son un poco como nosotros, pues nos pueden engañar, nos pueden vender la moto, nos pueden hacer creer una escenografía que luego no es, y nos pueden tomar el pelo, evidentemente, pero también nos pueden decir cosas muy sinceras y muy interesantes. Por eso siempre hago hincapié en lo del sentido común, los pies en la tierra. No es, lo interesante no es el fuego artificial, ni el ruido que hace, ni cómo se lanza. Lo interesante es la observación general de todo lo que está ocurriendo para poder desnudarla. Y en esta investigación con mi querida Clara Tahoces, que es una persona que tiene una percepción muy especial, y que digamos es un buen imán para algunas cosas relacionadas con la transcomunicación, pues estuvimos en un lugar donde me sirve de paralelismo para evaluar un poco mi paso del tiempo y lo que yo siento y lo que percibo, porque lo que quiero explicaros es un poquito cómo se dan esos procesos en mí. Estáis viendo un castillo, que lo mejor que estáis viendo de este castillo es la fachada, ¿vale? Porque luego por dentro pues intento hacer arquitectura moderna. Y como bien sabemos, la arquitectura moderna no sobrevive a esa arquitectura tan antigua y tan atávica y tan potente que es. Lo moderno siempre pasa de moda muy rápido, pero muchas cosas que son clásicas y muy antiguas perviven siempre. ¿Por qué será? ¿Por qué será? Hay algo curioso ahí. Bueno, pues en este lugar, Clara me hizo la encerrona de decirme, te vienes en el taxi y vamos a ir a investigar un sitio. Y cuando salí del taxi me pusieron al micro y empezamos toda la investigación. Clara tiene una cosa que me encanta, que es como, es parecida a por ejemplo, cuando Pierre me dice, bueno, que vamos a empezar, ¿no? Y entonces me da un codazo en una casa donde supuestamente pasan cosas que a veces no son muy amables, pero la mirada es como de, bueno, vamos a empezar, y Clara me dice, lo vamos a pasar bien, mal, y me hace mucha gracia ese bien, mal, y es parte de ese estar aquí, pero acercándonos al pasado, a esa especie de tiempo sin tiempo, porque todas esas experiencias mistéricas parecen tener un tiempo sin tiempo, un tiempo que no responde a lo que nosotros consideramos como tiempo, que no responde a los parámetros físicos que nosotros tenemos porque estamos sujetos a esto, y porque esto está sujeto a la hora de esto, y porque necesitamos calcular el día en 24 horas para darnos cuenta cómo en esas 24 horas nos estamos haciendo cada vez mayores. Pero en la experiencia mistérica se juntan los planos como esta sombra. Esta sombra que estáis viendo, pues es una foto que después de la experiencia mistérica en la cual había una mujer muy antigua que estaba ahí, que no sabía, como suele ocurrir, qué había pasado con su antigua vivienda. Porque claro, imaginaros, una mujer que, como bien ha dicho Sol, está en un estado en el cual se queda con una idea fija de su mejor época, está viendo arquitectura moderna adentro, dice, ¿qué rayos es esto? ¿Dónde está lo mío? Pues todo eso generaba como una especie de salón de espejos, un reflejo de un tiempo pasado. Por eso quise poner esta foto de la sombra, porque
la sombra no deja de ser, digamos, una representación justamente de ese misterio. Una representación justamente de aquellos que no están aquí por mil motivos, pero que en ese no estar parece que deambulan en nuestra realidad y parece que son como sombras. A veces se dice, es que he visto una sombra pasar. Pero yo me pregunto muchas veces, y nos preguntamos muchas veces, vale, tú has visto esa sombra pasar, pero ¿qué pensará esa sombra? ¿Qué sentirá esa sombra? ¿Cómo verá esa sombra? ¿Cómo te verá esa sombra? ¿Cómo verá nuestra realidad esa sombra? Me lo pregunto muchísimo. Y me lo pregunto por una razón, porque si a mí me ocurre lo que me ocurre, y digo a mí, porque, como siempre digo, solamente puedo hablar de mí al 100% porque soy yo quien me tiene, y sé que no quiero perder el tiempo, pues intento reflejar mi experiencia tal cual. Y en mí lo que ocurre, siempre digo que es una especie de estado psicobiológico, que conecta con algo más, algo muy especial que está ahí. Pero es algo psicobiológico por una razón, porque mi organismo traduce esos paquetes de información que vienen, llamémosles a través de conciencia, espíritu, alma, como queráis llamarlo. Y me valgo de mis sentidos físicos para poder traducir eso a la realidad. ¿Por qué? Porque mis sentidos físicos, mi cuerpo, es mi herramienta de comunicación y de interacción con la realidad. Pero todo eso conecta con algo más, hay algo más, hay algo mucho más potente. Y es tan sencillo, yo siempre pongo ejemplos un poco tontos, pero son prácticos para mí. O sea, aunque me veáis con cabeza grande, eso no significa que mi cerebro sea un gran potencial, no simplemente que soy cabezón, pero siempre pongo ejemplos un poco tontos, pero son muy visuales. En este momento estoy hablando con vosotros y vosotras, ¿vale? Los estoy viendo. Veo un costado, veo otro costado. Que no vea detrás no significa que no hay nada. Está. Lo único es que yo no lo veo. Pero está. Y si alguien pasa por aquí detrás y yo no le veo, no puede anular la posibilidad de que no esté. Está, pero yo no le he visto. Por eso todo esto entra en algo más, algo mucho más grande, mucho más potente, mucho más envolvente. Hace no mucho estuvimos en una casa con el grupo, una casa que, como estáis viendo, es una casa aparentemente normal, una casa donde los habitantes pueden pintar una realidad determinada que parece que les ocurre, pero luego la realidad que ocurre es una realidad mucho más natural y mucho más sencilla. Alguien al que le llama la atención una pila de elefantes que estaba en un armario, fijaros, una figura de un Cristo que estaba donde no debería estar, porque la familia se acaba de mudar y el Cristo estaba por el suelo, algo así, ¿verdad? O sea, detallitos tan así. Como veis, no hay te voy a matar, ni voy a ir cargado sobre tus hombros, ni me voy a caer en ti, no. O sea, en las películas está muy bien eso, pero la realidad no es así. Por lo menos en lo que a nosotros ocurre, no es así. Es mucho más humana, con lo cual es mucho más sorprendente. Porque es mucho más fácil decir, no entiendo por qué está ese Cristo en el suelo, que decir, soy Satanás. Es un poco trasnochado eso, ¿verdad? Y curiosamente, en esta casa donde estamos viendo, pues, una persona se pasea preguntando por eso, una persona se pasea preguntando por su realidad, y no es una casa en la que ocurran grandes fenómenos ni nada, sino es simplemente el hecho humano de alguien que se pasea preguntándose cosas. Y eso es una cosa que a mí me fascina muchísimo dentro de lo paranormal, dentro de este tipo de percepción, porque que no esté esto no significa que dentro no haya una cantidad de preguntas, una cantidad de inquietudes, una cantidad de aficiones, una cantidad de fijaciones, de pasiones. Están ahí, están ahí, están ahí. Lo que pasa es que el miedo que sentimos nosotros respecto a esto lo traduce de otra manera, pero eso es otra cosa. Por eso en el grupo tenemos el protocolo que tenemos, por eso es que en el grupo intentamos acercarnos a estas cosas con naturalidad, y por eso es que una cosa necesaria es que en el grupo, para ser parte del grupo, tienes que estar mínimamente bien de esto. Y mínimamente bien de esto. ¿Por qué? Porque no se puede... Tú no puedes ser un buen enchufe si al mismo tiempo eres un cable pelado. Tú no puedes ser agua que quita la sed si eres un botellón de lujo. No puedes. O sea, no se puede construir la casa por el tejado, no se puede hacer eso así. Y gracias al grupo, en mi caso, yo he podido obtener una mayor disciplina que desde pequeñín intenté tenerla por una sencilla razón, porque quería cuidar mi salud mental. Cuanto más empiezan a ocurrir estas cosas,
más te vas dando cuenta que menos tonterías respecto a ti mismo. Menos tonterías. ¿Por qué? Porque te las estás jugando. Porque te la juegas realmente. Porque sabes que tus compañeritos, afortunadamente en mi caso, como también era muy folclorista y era muy de hacer cosas curiosas y me gustaba mucho la música, pues no me veían como el raro tonto, me veían como el raro, pero que a este le pasaba algo extraño, pero le gustaba la música, entonces, bien. Pero yo sabía que había una cosa en mí que era curiosa, que era distinta, pero sabía que si yo estaba un poco mal, si yo me sentía en riesgo porque algo aquí fallaba, yo iba a hacer daño a quienes quería. Y eso me aterraba, me aterraba. Y entonces empecé a tener disciplina, y empecé a bajarme los pies al suelo por completo, porque cuando, como os digo, empiezan a ocurrir estas cosas, los fuegos artificiales son lo más peligroso que hay porque uno se fascina. Y cuando uno se fascina, esto empieza ya a vestirse primero de vanidad y después de camisa de fuerza, tarde o temprano. Y entonces, pues un día de estos cualquiera, me fui a Titicaca porque quería, como estábamos hablando en la mañana, porque ayer hubo una conferencia sobre vampirismo fantástica, me fui a Titicaca pues, por dar un paseo simplemente y a quedarme en una isla, la isla de Mantaní. En la isla de Mantaní, cuando estáis en este lago, la naturaleza es algo vivo realmente, es algo, tiene una entidad tan potente que enseña mucho y enseña con sutileza y con silencio. Y es implacable y al mismo tiempo es tierna. Y estando en este lago, recuerdo que al llegar a la isla, es una isla muy pequeña, vive muy poca gente, me quedé en casa de una familia del lugar, y por la noche yo quería dar un paseo y quería irme a un monte, un monte donde se supone que es un lugar sagrado para ellos, y yo quería verlo, quería visitarlo. Por educación y quizás porque soy como soy, pues siempre intento acercarme a todo esto con respeto, porque respetos guardan respetos. Y porque quiero tratar como me gusta que me traten. Entonces, para ir a la isla le pedí a la familia si me podían llevar. Y el padre estaba un poco reticente, pero sin embargo el hijo me dijo, ¿pero para qué quieres? Y le dije, no, es que quería ir porque es un sitio que me han dicho que es sagrado y yo quiero rendirle un poco un honor, aunque no sepa bien cómo era todo esto, sino simplemente ir y sentir y observar, porque es una zona increíble. O sea, en esta zona es fascinante, el cielo se ve aquí, ese cielo estrellado está aquí. O sea, es como si ese cielo estrellado fuese tus pestañas. ¿Vale? Se ve aquí. El aire es como un cuerpo al respirarlo, es otro tipo de sensación, es bastante envolvente. Bueno, cuando le dije al chico si podíamos ir para allí, me dijo, bueno, ¿tú quieres ir a la estrella de la helada? Y yo le dije, ¿la estrella de la helada? Sí, la estrella de la helada viene y a veces hace así por el cielo, o viene y se pone allí. Y entonces vemos a unos hombres, en lo alto del monte, flacos, vestidos de blanco, altos, que levantan el brazo así. Y yo dije, por supuesto. Y me dijo, claro, si tú a eso le llamas ovnis. Y yo me quedé un poco así. Y me dijo, ¿y esto no es alienígenas ancestrales, como se llama allí a ese esperpento? Y le dije, ¿y tú qué piensas que es? Me dijo, eso es un poco y es todo. Y le dije, vale. Y me quedé callado, es un poco y es todo. Cuando fuimos al monte, yo no vi a esas criaturas, no vi eso. Lo que vi fue un cielo alucinante. Empezó a soplar muchísimo el viento, muchísimo, que evidentemente en una zona tan amplia, pues el viento silba y sopla. Y recordé que ese viento soplando, cuando yo era pequeño, en una tormenta que hubo allí en Arequipa, Perú, Inocencia, una señora que nos cuidaba, le pregunté qué era ese ruido y me dijo, esa es la respiración de los espíritus. ¿Veis cómo algunas cosas se van uniendo con otras? Y veis cómo es tan importante mirar para ver. Porque esto que estáis viendo son las líneas de Nazca, como dice Sol, vistas desde una avioneta que va haciendo así. Una avioneta en la que el piloto me dijo, ¿tienes sed? Le digo, sí. Pues te doy agua, pero el piloto iba así. Y la avioneta iba así. Pensé, pero conduce. Me dice, no pasa nada, sigue un buen rato, no pasa nada.
El horizonte de sucesos inicial que vimos con las nubes se convierte en un horizonte de posibilidades cuando en lugar de verlo desde abajo, lo vemos desde arriba. Cuando desde abajo vemos las nubes, se ven sucesos en el cielo, se ven cosas interesantes, pero se ven posibilidades también. Pero cuando desde el cielo vemos estas líneas, sean lo que sean, pero que siguen estando, siguen siendo un gran reto, siguen siendo matemática, siguen siendo poesía, siguen siendo inspiración y misterio, uno se plantea, wow, ¿qué es todo esto? Cuando estuve volando y viendo estas líneas con una avioneta que ya las latas sonaban un poco, un compañero que venía conmigo, el hombre estaba, podríais pensar que estaba en trance, estaba con un mareo porque se puso con la tabla de multiplicar para no vomitar, entonces iba 2 por 2, 4 por 3, y 4 por 8, y estaba con los ojos cerrados así. Pues volamos, empezamos a ver en el cielo que todo se ponía de color naranja y el piloto dijo vamos a aterrizar. ¿Por qué? Porque nos vino una tormenta de arena tremenda. Cuando aterrizamos y salimos, claro, mi amigo estaba que se caía, la tormenta de arena nos caía por todo lado. Yo me quedé mirando el cielo y dije, vale, desde el cielo he visto las líneas y ahora desde aquí abajo no puedo ver el cielo. Eso tiene que ver un poco con el misterio, porque cuando en el misterio nos acercamos a un punto, se nos abre otra pregunta que de repente te dice, vale, tú has percibido eso, tú has grabado esto, tú has captado esto, ha habido una alteración, digamos, de energía. Cuando digo energía, no digo energía OM, ¿vale? O sea, OM sí, como mantra, pero OM como tendencia para todo, no. O sea, me refiero a mediciones de energía con aparataje de física que utilizamos, pero que son aparatos que se usan realmente, y las variaciones son curiosas, son bastante sintomáticas de todo esto. ¿Por qué? Porque no deja de ser un tipo de energía que desconocemos, pero que tiene sus leyes, y eso es una visión de posibilidades. Esto que estáis viendo, cada persona tiene sus mantras. Esto es uno de mis mantras. Lo veis así porque es el papel recortado, pegado y tal, que yo recorté en una revista y que yo lo utilizo mucho cuando intento recordarme quién soy para no creerme quién no soy. Antonio Cisneros es un poeta peruano y me encanta lo que dice. Mi ventana, la mayor, la espléndida, abierta, a los 4 horizontes en las horas de luz, es una mariposa serena y agitada. Mi ventana, esa misma ventana, es el ala de papel de una mariposa, mi ventana. Es en verdad el ojo intenso del ala de papel de una mariposa, mi ventana. Es el incendio efímero y eterno en ese ojo intenso del ala de papel de una mariposa serena y agitada. Aunque viéndolo bien, mi ventana, tendida a los 4 horizontes de la luz, es tan solo un color, vibrante y detenido en las ondas del aire, ese color que entonces nombramos mariposa. Esto que os he dicho, para mí, es lo que yo siento y cómo soy, respecto a todo esto del misterio, porque esto para mí es la percepción, es la intuición, es la percepción, es el acercamiento, es el contacto, es el envolvimiento y la manifestación. Respecto a lo que puede ser lo que a mí me ocurre con ese lado, sea cual sea. Y esto también es conciencia. Y esto también es ese extraño mecanismo físico y biológico que hace que, por ejemplo, mi ventana pueda ser la conciencia, que los 4 horizontes sean los sentidos, que las horas de luz sea ese momento de percepción que se abre a esos paquetes de información, y que esa mariposa serena y agitada sea la sensibilidad. Es curioso, Antonio Cisneros es un gran poeta, pero la poesía está mucho más cerca del misterio y de la magia que cualquier pócima que haga pues, el profesor Mobutu. Esta cueva también es muy importante, la cueva de Sandairi. La cueva de Sandairi, cerca de Oñati, es un lugar muy especial. Y es un lugar muy especial al que nuestra naturaleza humana intenta domesticar poniendo estructuras como la que veis al lado. Eso que veis al lado es una ermita, porque desde tiempos muy antiguos, donde había lugares atávicos, donde había lugares de fuerza verdadera, pues la religión llegaba para, digamos, poner su sello y que ese lugar se convirtiese en parte de la nueva lectura religiosa del siglo. La cueva no deja de ser también un símil
de lo que somos nosotros. Ahora estamos en una cueva, pero domesticada y arreglada para la oración. Pero esta estructura en la que estamos no deja de ser una cueva. Lo que pasa es que es una cueva de nuestra época. Y en este lugar, esta foto que me encanta, que la hizo mi querido Luis Uriarte, pues tuve quizás la suerte o quizás la gran oportunidad de poder situarme en este punto en el cual lo sagrado no pasa por el culto, sino más bien pasa por algo interno, que conecta con lo más profundo de lo que somos, porque nosotros somos cavernas también. Ese punto donde me veis caminando como si fuese chiquito de la calzada, ese punto es el punto más potente y es un punto en el cual se realizaban ofrendas. ¿Sabéis lo interesante de ir a lugares que no conoces y toparte con que, independientemente de que seas como seas, algo en ti hace así? Es fantástico, es increíble, es difícil de explicar, sobre todo porque cosas típicas en el misterio como el miedo no pasan por ahí, no pasan por ahí. El misterio muchas veces, muchísimas veces, no apela al miedo. El miedo somos nosotros, el miedo es el desconocimiento que tenemos ante lo distinto, ante lo que está enfrente. En estos lugares, en este en especial, el ofrecimiento del misterio tenía que ver con respeto, tenía que ver con antigüedad, tenía que ver con la profundidad tanto de esa cueva como con lo que puede haber aquí y con lo que puedo tener yo dentro, desconociéndolo por completo, no como algo, sino como ser humano. Y fue increíble porque ¿sabéis lo que saqué en claro de esta experiencia? Lo que saqué en claro de esta experiencia es que no distamos mucho de los hombres de las cavernas. Sí hay conocimiento, sí hay una adaptación social, sí, pero nosotros sigue viviendo esa maravilla de estar en una cueva y como los chamanes de la época, verte que en esa cueva te reflejas. Y cuando te reflejas, lo que estás viendo no es solamente tu reflejo físico. Estás viendo sueños, estás viendo inquietudes, estás viendo lo que no sabes traducir. Y en el misterio, lo que no se sabe traducir es el paso inicial para mirar para ver. Como en esta casa en Cofrentes, no muy lejos de aquí. Una casa muy interesante, otra casa en la que nadie venía y te decía, te voy a asustar, te voy a matar, ni soy el séptimo diablo de... No sé. Algo muy simple, una señora preguntando dónde estaba su espejo, el espejo grande, pidiéndole a alguien que no le vaya a llorar tanto a la misa, que no le rece tanto, que está bien, intentando hablar, costándole hablar porque tenía problemas de sordera y de mudez, digamos, pero manifestándose al ser humano que está ahí. Es que me hace mucha gracia, ¿no?, con la mascarilla porque parezco un urraca, manifestándose, hablando de usted, hablándome de usted, hablándome con formas de una señora de hace unos cuantos años y con un diálogo de respeto, de sorpresa, de cierta indignación porque se había llevado muchas cosas de la casa y con la naturalidad de decir, es que se han llevado las cosas de mi casa. O sea, como veis, no me está hablando ni de diablos ni de espíritus malignos, no, sino ¿dónde está mi espejo? Que no me llore porque se han llevado todas las casas. Si es que hay alguno que tiene una cara que se ha llevado cosas. Cuando empiezas a soltar todo esto y resulta que te empiezan a decir, pues sí, y pasan cositas así, vuelves al lugar, intentas echar una mano, a veces te escuchan, pero como en esta realidad a veces te escuchan y se ríen de ti, te hacen caso, y otras te dicen, pues vale, tú me lo has dicho, pero no, yo me quedo aquí porque es mi realidad y eso hay que respetarlo. Y hay otras que ni te escuchan. Eso del medium insensitivo que está las 24 horas del día recibiendo, para mí no tiene sentido, es absurdo. O sea, siempre lo digo, el espíritu, dígame, 24 horas al día, hacemos cupones de descuento, conectamos con todo y tal. Sospechoso. Y en esta casa,
fue muy interesante cómo ese diálogo me hizo descubrir otra cosa interesantísima. Y es que estando con mi querido Javi Pérez Campos aquí, con esas caras que no son caras de miedo, son caras de que no había luz en la casa, que estábamos con un móvil así, que teníamos hambre, teníamos sueño, y que curiosamente, ¿cómo lo explico? Lo que saqué de esto es que del mismo modo que digo que las casas y estos lugares son como cuevas que vimos ahora, merecen nuestro absoluto respeto, por una razón. Porque muchas veces, cuando se va a investigar estas cosas, se investiga, se hace un cuadro clínico de investigación y uno se va. Y como siempre digo, vale, pero si yo fuese ese espíritu que está ahí, ¿qué diría? Vale, vienes, me investigas, me pones esa lata de sardinas llamada Spirit Box para que una voz te diga, sí, sí. Y yo digo, sí, he grabado una psicofonía, porque no he escuchado la frase completa que dice, sí, 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 compren Almacenes Pérez. Que pasa mucho. Yo dudo muchísimo del Spirit Box, muchísimo, diría que al 100%. Y no es que yo me crea, sino es que me apoyo en mi experiencia estadística. Pero bueno, cada quien hace lo que hace. Bueno, pues a lo que digo, porque ya me estoy viendo por hacer rotura. Cuando se investiga, olvidamos que esa realidad que quienes están ahí tienen una realidad emocional, mental. Y si yo fuese ese espíritu diría, vale, has venido, has investigado, has hecho el cuadro clínico conmigo, me has puesto cara, me has puesto nombre, has dicho que voy vestido así, así. ¿Y yo qué? ¿Te vas? ¿Y yo qué? ¿Me dejas tal cual estaba? O sea, has llegado, has enseñado al mono de feria, has hablado del mono de feria y te vas. Y no es justo eso, porque luego me pregunté, ¿qué pasaría si yo fuese ese espíritu? Afortunadamente, siempre en el grupo intentamos echar una mano. Muchas veces lo conseguimos, otras no. No podemos forzar el libre albedrío de las personas, no podemos, no debemos. Respetos para los respetos. Y en el programa, aunque no se ve, luego intentamos hacer lo mismo. A veces se puede, otras veces no se puede. Pero ¿sabéis algo? Una cosa que me gusta tanto con el grupo como cuando estamos en el programa o cuando a veces me pasan cositas, es que cuando se genera ese sistema de diálogo, de respeto, de una manera u otra, aunque sean a veces un poco bravucones, bajan y se genera otra sensación, se genera otro diálogo. ¿Por qué? Porque si tú hablas con respeto, aunque no compartan tu idea, ya te ven que no eres un charlatán, que no eres alguien que va por el interés de Quiero Andrés. Es distinto, es curioso. Es curioso que en lugares como estos, como este cortijo en Andalucía, pues se generen cosas que... Aquí viví una con José Luis, el físico, que fue divertida. Claro, es una familia que intenta alquilar este lugar para bodas, eventos, y que en este lugar, para bodas y eventos, pues cuando llegamos se veía unas señoras vestidas de una forma determinada que yo no podría precisar si eran monjas o no, pero parecían serlo por los cortes de pelo, por esa actitud muchas veces medio abocada y al mismo tiempo un poco soberbia que tienen algunas, sobre todo cuando son mandonas, ¿verdad? Que hemos tenido algunas experiencias así. Pero bueno, ¿sabéis lo interesante que es llegar a una escenografía así y ver cómo ese plano parece que sigue desenvolviendo una realidad que para ellos tiene su fecha, tiene su textura, tiene su narrativa? Porque uno se topa con esto, se ve esto, pero esto se mueve, hay alguien que lo mueve, alguien que se levanta, y si yo estaba aquí, ese alguien pasa por aquí, mirando como diciendo, bueno, ¿qué? ¿Te gusta lo que miras? ¿O qué miras? Y uno se queda pensando cuánto realmente se nos está escapando de todo esto, cuánto realmente, por mucho que yo pueda percibir estos fenómenos, se me puede estar escapando porque mi mente, mi conciencia, tiene las limitaciones de un ser humano. Y por mucho que mi conciencia pueda tener un ancho de banda determinado, a lo mejor ese ancho de banda llega a lo que llega. Y sin embargo, esa gran realidad se sigue moviendo.
y se sigue moviendo como esto, un cochecito en una estación de tren a las 3 de la mañana. Una estación de tren en la cual, pues, a veces pensamos, sí, mucha gente piensa que ocurren los fenómenos en casas abandonadas, en sitios así, no. En una estación de metro puede ocurrir fácilmente, aquí puede ocurrir fácilmente. Donde hay vida, hay vida. Y es muy sencillo como, por ejemplo, si en este momento alguien ha venido muy perfumado y se levanta y se va, su perfume sigue ahí, sigue revoloteando. Somos fondo y forma. Hay algo ahí que está en nosotros. Pero la curiosidad es importante. Y he puesto a estos dos queridos amigos porque compartimos una franja de curiosidad similar en muchas cosas. Enrique es como el demonio de Tasmania, es un huracán. Javier es un gran explorador. Y yo, pues, soy algo, ¿no? Entonces, el hecho de, frente a la experiencia mistérica, tener esa gran curiosidad, intentando tener los pies en la tierra, permite algo tan bonito como poder sonreír con deslumbramiento, poder sonreír disfrutando esto. Cuando habéis visto a Sol y a Piedi hablando con esas sonrisas son las sonrisas de quien investiga esto, pero con esa cosa, ¿cómo lo puedo decir? Sin tontería, ¿vale? Para que me entendáis. ¿Por qué? Porque el misterio, en realidad, no deja de ser una celebración de la vida en el sentido más amplio de la palabra. No en el sentido de la vida como lo conocemos nosotros, sino en el sentido más amplio. Por eso las diferentes manifestaciones que tienen. Por eso se puede hablar de clariescencia para los olores, de clarividencia como un estado de percepción abierto. Se puede hablar de transcomunicación instrumental en la cual se pueden grabar determinadas voces de ojo. Mucha gente dice son las voces de los muertos. ¿Quién sabe de dónde vienen esas voces? Muchas veces todo el misterio ofrece una página de vida tremenda que va más allá de lo que nosotros entendemos y que probablemente sea vida más allá de la vida. Probablemente sea eso. Probablemente como en esta casa, como en este palacio, en el cual también tuvimos una experiencia con Jaime Pérez Campos, uno se dé cuenta que ese aparente vacío que encontramos no es sino otra cosa que un error de percepción por nuestra parte en cuanto al decorado. Juzgamos el vacío en cuanto a la ausencia de nosotros. Por eso tenemos pánico a la muerte. Porque en el fondo la muerte, lo que nos impacta de la muerte es la sensación de vacío y de saber, de pensar que no vamos a estar. Pero es curioso porque siempre pongo el mismo ejemplo. Este cuerpo es mi coche. Y este coche, van pasando los años, y el coche cada vez tiene más achaques. Va a llegar un momento en el cual el espíritu de este coche, que es el chofer de este coche, que es mi espíritu, va a decir, pues ahí te quedas y gracias coche y me voy. Y siempre pongo el mismo ejemplo. En este preciso momento hay mucha gente que está muriendo, en hospitales, en casas, pero al mismo tiempo están haciendo gente. La vida sigue. Lo que ocurre es que tenemos miedo a desaparecer. Nos da pánico pensar que vamos a desaparecer, que nuestra historia va a desaparecer. Y sin embargo, hoy, en la mañana, se ha hablado de alguien que seguramente ahora esté hablando con Matt y estará viendo esa colina primordial que tanto le gustaba. Y ojo, en todo esto es importante porque en esta investigación, por ejemplo, la palabra, el sonido, cuando se puede emitir, lo que hablábamos, tenía sentido porque luego se traducía en los testigos y los testigos corroboraban lo que ocurría. Me da igual que se tratase de un acierto de lo que yo pudiese estar recibiendo. Lo que me parecía fascinante es el hecho de ser consciente de que de una manera u otra nuestra conciencia puede acceder a cosas que desconocemos de manera cercana. ¿Oís eso? Eso es el más allá. Porque no sabemos quién lo está llevando, no sabemos quién ha activado esa música, no sabemos cómo va vestido. Si ni siquiera sabemos cómo es esa persona que ha activado esto, no podemos tener la soberbia de negar cuando desconocemos. Es como si yo os dijese, os veo delante, pero detrás no hay nada porque no lo veo. Hasta que alguien te dice, pues tira la cabeza y mira lo que hay. Y ocurre esto, que Rafa Balaguer, en unas mediciones en Cataluña,
pues se le ponga el vello en punta. ¿Por qué? Porque coincidimos con determinadas cosas. El Bonaparte coincidió con lo que me pasa. Pero es fascinante porque el misterio también implica rigurosidad, la mezcla de ciencia con esto. Siempre lo digo, para mí las herramientas más mistéricas y más emocionantes y más fantásticas que hay son el arte y la ciencia. ¿Por qué? Porque ambas cosas unen lo que somos. Ambas cosas, como en esta casa, en este lugar, en realidad en Cataluña, pues me hace preguntarme cómo todo lo que es aparentemente sutil, aparentemente invisible, suelta sus hilos para manifestarse, para que en esta escalera pues alguien me dijese que no le gustaban los perros, y para que cuando lo dijese, la persona que vivió allí me dijese que por ahí salió volando un perro. ¿Cuál es la causa? ¿Cuál es el efecto? Quizás la causa y el efecto somos nosotros mismos. Quizás no se trata de atrapar la luna, se trata de sentirnos cerca de la luna. No se trata de intentar muchas veces entender a la primera, se trata de sentir primero. Y quizás todo eso tenga que ver con esa maravillosa posibilidad de percibir que tenemos todos. Yo no soy ni más ni menos que nadie, y lo que a mí me ocurre no me hace ni más ni menos especial que a vosotros. Y quien diga que por ser medios, sensitivos más, es un farsante. Totalmente, porque lo que está claro es que por mucho que yo os diga que yo siento esto, que me pasa esto, yo voy a salir con los pies por delante o con una urna. Bueno, me van a quemar, y lo que no sirva pues se va a donar. Esa es la certeza. Pero más allá de esa certeza, hay otra importantísima, y es que todos los que estamos aquí podemos sentir, sin fliparnos, perdón que lo diga así, pero tenemos la gran capacidad de sentir y proyectar. Y cuando somos capaces de sentir y proyectar, la realidad cambia. Si yo soy capaz de veros con la mano así, y soy capaz de veros con la mano así, ocurre algo fascinante. Yo os estoy viendo haciendo la mano así y así, pero vosotros estáis viendo mi mano haciendo así y así, y me estáis viendo a mí. Me estáis viendo a mí. Yo no me veo a mí, yo os veo a vosotros. Eso es el misterio. Y espero que cuando os he dicho, pues si os sirve de algo, lo exprimáis, porque yo particularmente no creo en maestros, creo en obreros, y creo que la vida se pule como obrero, no creo en maestros. Así que os agradezco mucho y espero que todo sea propicio. Gracias.